¿Estás criando a tu hijo adolescente? ¿O estás intentando crear una versión de un adolescente como tú crees que debería ser? Mira pues, ya estamos en el tercer video que nos permite conocer un poco más esta grandiosa etapa de la adolescencia. Y de pronto nosotros como padres elevamos nuestro nivel de conciencia para que justamente a través de eso que hacemos por nosotros, vamos creando un mundo o una relación mucho más sólida con tu hijo o tu hija adolescente. Muy bien, a ver, ¿te has preguntado por qué el límite más difícil de poner no es propiamente para ellos, sino muchas veces es para ti como mamá, como papá? ¿Será posible que eso esté sucediendo? Bien, empecemos. ¿Por qué los adolescentes necesitan límites, aunque a veces digan que no? Te cuento que desde la neurociencia sabemos que el cerebro del adolescente está en un proceso de reconstrucción, remodelación muy pero muy profunda. ¿Por qué? Porque biológicamente lo que está haciendo el cerebro es reconstruir para dejar de lado un cerebro que ya no es necesario para él y por lo tanto es un proceso de evolución. Está dejando un cerebro de un niño para llegar a un cerebro de un hombre adolescente, de un joven adolescente a corto tiempo. Entonces, quiero mencionarte dos datos muy esenciales en primera instancia. A ver, primero, el sistema emocional, por decirlo así, desde la amígdala, trabaja a su máxima potencia. Es decir, el adolescente va experimentando todo más fuerte, todo más intenso, todo en su máxima expresión a lo largo de esta etapa. Seguramente la ira, el miedo, la vergüenza, la excitación, la frustración, el amor, el cariño, la rabia y todo lo que tú estás viendo a través de un adolescente. Pero con la gran diferencia que todo está en un nivel muy alto. 2. La corteza prefrontal, la zona de decisiones y autocontrol, todavía está en proceso de construcción, porque el proceso de evolución va de atrás hacia adelante. Y todavía esa parte prefrontal está en pañales, por decirlo así. Por lo tanto, entendemos que no está siendo capaz de actuar de manera responsable, por ejemplo. Esto significa que la necesidad de límites no es para nada un capricho de los adultos, no es para nada. Seguramente es una necesidad para este adolescente porque todavía no está sabiendo tomar decisiones adecuadas para aquellas cosas que seguramente pueden perjudicar su bienestar. Entonces, es una necesidad neurológica y tú tienes que estar preparado para apoyarle a poner esos límites y él a través de los límites pueda ir esperando, trabajando, gestionando su corteza prefrontal y así entrenarse para que vaya tomando decisiones muchísimo más acertadas para su vida. Entonces, cuando los padres ponemos límites claros, coherentes y respetuosos sobre todo, el cerebro del adolescente toma prestado ese marco externo hasta poder construir su propio marco interno. Te explico. Cuando ve a un adolescente, su padre o mamá, poniendo límites claros, concisos, precisos, coherentes, y está sintiendo que tú a través de esos límites estás respetándolo, el adolescente está siendo consciente de que esa es la manera de poner límites y su corteza prefrontal empieza a aprender a poner esos límites necesarios para su vida presente y futuro. Entonces aquí la psicología muchas veces lo menciona como la función de la contención, una función de contención necesaria para que vayamos canalizando la vida de este adolescente, canalizando hacia lo que ellos de alguna manera necesitan para su vida, no para lo que tú quieres, para ti, para tu mundo, para tu pensamiento, para tu sentir. Y es así que también la neurociencia lo explica. Sí, lo explica cómo esa regulación co-construida es muy necesaria. Entonces te repito, la neurociencia lo explica como una regulación co-construida. Y desde el coaching y la PNL lo entendemos como modelado de estructuras internas. Modelamiento que se va creando a través de un vínculo entre las personas que están acompañando al adolescente y propiamente el adolescente.
Entonces, esos límites que tú necesitas aprender a poner no está orientado para que lo ates a este adolescente, porque no lo va a permitir muchas veces. Lo que están buscando estos límites es para que tú lo organices, para que tú le enseñes a organizarse. Los límites que tú necesitas saber incorporar en la vida del adolescente no es para que lo castigues, sino más bien para que lo protejas, por lo menos en esta etapa, y sepa también protegerse. Los límites que tú estás trabajando para brindarle a tu hijo adolescente no es para nada que lo estés intentando frenar, no estés intentando que de repente ya no avance. No, más bien lo que está buscando es de que tú lo sostengas para que justamente este adolescente sienta que puede ir evolucionando con acompañamiento, con una guía, con un padre que lo está entrenando. Y muy a pesar que el adolescente grite muchas veces, yo sé lo que hago, ya sé lo que estoy haciendo, por dentro su cerebro está pidiendo muchas veces algo distinto. Sí, porque tu hijo adolescente lo único que está diciendo es ayúdame a sentirme seguro mientras voy caminando por esta vida. Una vida que no conozco, una vida que estoy construyendo, una vida muchas veces que no sé para dónde ir. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta aquí hemos avanzado en una primera parte. Ahora vamos para una segunda parte. La rebelión natural, y como ya hablamos en los otros videos, una rebelión necesaria, una rebelión que el mundo está gritando que sí se debe dar, aquí viene con una verdad que casi nunca nosotros como padres queremos admitir. La rebelión del adolescente no es contra nosotros como padres, por si acaso. Préstale atención, no está yendo en contra de nosotros. Está yendo en contra de la dependencia, en contra de aquel niño que a lo largo de una época fue dependiente de sus padres o cuidadores. Ahora lo que está más bien reforzando esa rebelión, o por lo menos está buscando, es su independencia. Ellos no están luchando para nada contra ti. Ellos están luchando por ellos y para ellos mismos, para forjar un futuro. Que no lo sepan es otro tema, pero sí están buscando eso. Su rebelión está buscando ese horizonte. Obviamente muchas veces no lo encuentran, muchas veces no saben cómo hacerlo, pero ese es el objetivo. No vayas a pensar y sentirte ofendido, ofendida, que tu hijo está queriendo ser rebelde contra ti. Ese mito tenemos que destruirlo y desterrarlo. Entonces, aquí viene una enseñanza de la psicología del desarrollo humano. Y esta psicología del desarrollo humano señala que esta etapa es el puente entre una niñez que ya quiere dejar hacia una adultez que es necesaria para su vida. Pero obviamente ese puente tiene que cruzarlo. Ese puente tiene que dar paso a paso, porque no hay otro camino. Ahora, si tú quieres hacer lo necesario para que salte, lo único que vas a encontrar es de que después de la etapa de un niño, y de pronto aparece una etapa adulta, simplemente estaríamos encontrando un adulto niño y no habrá evolucionado. Por lo tanto, es muy importante, y eso lo dice la psicología del desarrollo humano, porque la psicología del desarrollo humano justamente va revisando cada una de las etapas del ser humano. Y obviamente todo puente necesita atención, necesita roce, necesita reconstrucción, necesita atravesar miedos, barreras. Todo puente muchas veces está siendo sacudido por los vientos naturales de la vida. Entonces, en esa tensión, en esto que te vengo hablando como metáfora, podríamos hablar de que toda esa lluvia sacudida de los vientos, todas esas trabas que se encuentran en el camino, todo ese contexto oscuro muchas veces de esta etapa, se expresa en qué, de qué manera. Cuestionar las reglas, sí, porque ya no quiere ser niño, probar los límites que tú estás poniendo, le encanta saltar esos límites. Busca en todo momento una independencia necesaria para su crecimiento. Busca pedir un espacio, o sea, empieza a ser territorial este adolescente. Y un detalle no menos importante es defender una identidad. Por lo tanto, a través de esa defensa, no quiere parecerse a mamá, no quiere parecerse a papá, no quiere parecerse a los suyos, quiere ser auténtico. Pero en ese proceso de búsqueda de identidad,
empieza a querer parecerse a los otros de su propiedad. Y obviamente sabemos nosotros como adultos que tampoco es su propia identidad. Simplemente es una copia de esa identidad muchas veces turbia que está alrededor del mundo del adolescente. Sería bueno que busque su propia identidad, pero a través del autorreconocimiento, del saber qué quiero, del saber cómo soy, del aceptarme. Pero obviamente eso es desde una mirada objetiva y bastante responsable. Pero en el mundo del adolescente no quiere parecerse a mamá, no quiere parecerse a papá, y de pronto encuentra una forma de aparecerse a otros adolescentes adoptando una identidad que tampoco le corresponde. Bueno, otro detalle importante, y lo hemos hablado en los videos anteriores, que le encanta correr el riesgo porque es parte de lo que se genera como químicos dentro de su ser necesarios. Por si acaso tu hijo o tu hija adolescente no está siendo difícil. Oye, muchas veces hablamos que la vida del adolescente es mucho problema, es difícil, qué complicado. No, simplemente estás siendo adolescente. Así como tu etapa adulta, así como tu etapa de niñez, así como tu etapa de madre gestante. Pero aquí viene el riesgo. Cuando tú reaccionas desde la lucha de poder frente a frente con tu hijo para ver quién es más poderoso, quién tiene la batuta en la casa, su identidad en construcción se fortalece alrededor del conflicto, de la lucha, del grito, del abuso, de la agresión física, psicológica, y más no de una etapa donde debería estar sostenida de un crecimiento racional, responsable. ¿Desde dónde? Desde lo que nosotros como padres podemos ofrecerlas. Y ahí está el verdadero riesgo. No está el riesgo allá afuera. Primer riesgo está en casa, porque si ya de pronto tú no sabes gestionar tus emociones, si de pronto intentas pechar a tu hijo adolescente, agredirlo, a quitarle, arrebatarle las cosas como forma de castigo, bueno, definitivamente él o ella también va a intentar reaccionar ante eso que está viviendo, y no solamente está reaccionando, sino además está incorporando en su vida un estilo de vida en ese proceso de construcción de su corteza prefrontal. Así que va aprendiendo cosas que tú sabes muy bien que no funcionan en tu vida. Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mira, ya hemos avanzado la segunda parte de cómo es poner límites a nuestros hijos adolescentes. Quiero hacer un paréntesis para invitarte a participar en mis talleres de crecimiento personal, y ahora, a través de lo que vengo haciendo con este video, seguramente antes de fin de año voy a estar lanzando un taller para padres de hijos adolescentes. Así que si es que tú estás interesado, escríbeme aquí, coméntame que tú deseas participar, pero bueno, vas a tener que tomarte tu tiempo. Va a ser un día de entrenamiento para padres de hijos adolescentes, y que si es que tú sigues poniendo los pretextos, sigues poniendo todos esos pretextos de siempre que no tienes tiempo, bueno, seguirás teniendo esa relación con tu hijo adolescente, ¿sí? Y bueno, estás invitado. Sigamos entonces. La tercera parte de este video tiene que ver con el cómo. Ya hemos indagado un poco el contexto. Ahora preguntémonos, y ahora Estuardo, ¿cómo poner límites sin entrar en una lucha permanente? Bueno, pues desde la psicología, uno de los errores más comunes que nosotros como padres cometemos es creer que poner límites es tener el control. Pareciera que es lo mismo, pero hoy te voy a explicar que no es así. Esa es la primera premisa que quiero mencionarte para que tú tengas presente, que límite no es igual a control, para nada, es algo muy distinto. Entonces, lo que funciona es límite desde la autoridad emocional, desde la coherencia, desde la integridad, para nada desde la fuerza, aunque a muchos adolescentes aparentemente les funciona. Pero mira, más adelante como en el futuro no tienen los resultados que tú quieres en su vida ya de adulta. Aquí vamos a hablar de un modelo, bueno, genérico, práctico, que nos menciona la psicología. Te voy a hablar un poco del coaching con PNL y obviamente desde las neurociencias para entender qué pasa en la mente de un adolescente. Vayamos entonces. ¿Cómo poner límites sin entrar a una pugna permanente? Aquí va la primera alternativa. Claridad. Esto es lo que espero. ¿A través de qué? De la claridad. Esto es lo que espero. El cerebro del adolescente necesita reglas explícitas, claras, concretas. No leen tu buena intención, no leen tu entusiasmo, no adivinan tus normas.
Es más, ni siquiera creen en tus normas. Detestan las inconsistencias, las incoherencias de tu relación de papá y mamá y de tu vida personal. Y que ahora ellos, creyendo ser los nuevos adultos, miran con recelo eso que estás mostrando. Por si acaso, y aquí te traigo lo que he aprendido a través de la PNL. Lo que no se comunica claramente se interpreta libremente. Y por lo tanto entramos a un mundo de confusión. Y obviamente el adolescente sabe utilizar tu falta de claridad. ¿Para qué? Para que manipule, distorsione y entienda a su manera y a su beneficio. Entonces, te habrás dado cuenta que ellos entienden a su manera. Ellos entienden a lo que más le conviene. Pero ¿eso por qué? Es por tu falta de claridad. Y para que tú tengas mayor claridad, tienes que aprender a comunicarte. Tienes que aprender a elevar tu nivel de conciencia. Tienes que tener gestión emocional. Tienes que tener herramientas de comunicación. Por lo tanto, es importante que sigas entrenándote, que sigas creciendo como papá o mamá. Y no solamente estar capacitándote en tu mundo empresarial, en tu mundo del trabajo. No solamente es eso. Tienes que entrenarte. Repito, capacitarte para enfrentar una etapa importante en la vida de tu hijo. Vayamos por la 2. Según la psicología, nos dice, oye, tenemos que trabajar poniendo límites desde la coherencia. Ya, esto aplica siempre, esto aplica siempre. La inconsistencia que tú puedes mostrar como papá o mamá destruye la autoridad parental, tanto de padres como de los hijos. Entonces, no es ser duro con lo que dices, es ser seguro. Por lo tanto, nuevamente establecemos una distinción. No te estoy pidiendo que seas duro o dura. Te estoy pidiendo que tú trabajes tu seguridad a través de lo que pones, dispones y estableces. Entonces, el adolescente siempre está midiendo, siempre está marcando distancia, siempre está queriendo saber cómo te estás moviendo en el mundo. Entonces, ¿puedo confiar en que mis padres se mantengan firmes? No creo. Ya va a cambiar de postura, ya va a cambiar de posición. Se comporta así con mi hermana, se comporta así con mi hermano, se comporta así con mi padre o con mi madre. Entonces, agarra esa incoherencia. ¿Para qué? Para que empiece a manipular, a manejar de la manera como él quiere. Y ahí ya vas perdiendo. Así que trabaja tu coherencia y trabaja tu seguridad. Si por casualidad no hay mamá o papá seguro, segura, bueno, pues ya sabes de qué manera estás teniendo una relación con tu hijo. ¿Quién tiene que trabajar su seguridad? Eres tú. ¿Quién tiene que trabajar su seguridad? Eres tu papá, tu mamá, para que luego tengas mayor coherencia con lo que vas implementando, haciendo, trabajando con tu hijo adolescente. Muy bien, ahora nos vamos por la tercera práctica. Explicar el por qué. Y yo quisiera agregar también que es muy importante el para qué. No solamente el por qué, sino también el para qué. La neurociencia pura, el cerebro del adolescente, colabora más cuando entiende la razón. Escucha, cuando el adolescente entiende, colabora más. Pero ahora, si no sabes hacerte entender, si no eres capaz de intentar hacer entender el por qué y el para qué de las cosas, porque no tienes tiempo, porque no tienes tolerancia, porque no tienes capacidad de persuasión, bueno, ya vas perdiendo mucho en esta relación. Entonces, ejemplo, no salgas. Bueno, ese no salgas genera automáticamente una resistencia. No salgas porque tenemos una norma para cuidarte, para dormir y rendir mañana. Recuérdate que para mañana tienes que estar temprano y tienes que cumplir ciertas responsabilidades. Y si por casualidad sales y de pronto tu tiempo lo dedicas a algo que separa tus objetivos personales y no lo cumples, quien va a perder eres tú. Y si pierdes tú, definitivamente va a traer consecuencias. Y te pregunto, ¿cuáles serían las consecuencias que estarías dispuesto a pagar por esto que de pronto quieres hacer? Una explicación breve, concisa, para que de pronto él o ella sepa que no solamente te estoy diciendo no salgas, te estoy diciendo además
que ese no salgas tiene una raíz, tiene unas consecuencias, tiene un porqué y un para qué. Así que ese es el tercer aspecto que quería explicarte. Vayamos por la cuarta. Bien, aquí empezamos a hablar ya de tu capacidad de negociación, pero para nada pongas en tu mente renunciar lo que tú estás planteando para tu hijo adolescente. Entonces aquí te explico un poco. La negociación para nada te debilita. O sea, no te estoy hablando que empieces a presentarte vulnerable o empiezas a perder cosas. No, más bien esa negociación que tú puedes establecer con tu hijo adolescente fortalece la participación de ambos frentes, padres e hijos. A través del coaching, muchas veces yo les digo, hablemos de compromisos compartidos, hablemos de consecuencias, hablemos de qué estoy dispuesto a hacer yo y qué estás dispuesto a hacer tú, qué estás dispuesto a ganar tú y qué estoy dispuesto a ganar yo. Compromisos compartidos, para que sientan que estás con ellos. Entonces, y aquí te traigo alguna pregunta poderosa. A ver, ¿cómo hacemos para que tú tengas libertad y yo tenga tranquilidad? Porque mientras tú quieres libertad, definitivamente yo estoy súper intranquilo. ¿Sabes qué está sucediendo en la sociedad? Así que no quisiera de que eso lo pasemos por alto. Entonces, busquemos un equilibrio. Mira pues, una pregunta poderosa. ¿Qué hacemos para que tú tengas esa supuesta libertad? ¿Y qué hacemos para que nosotros como padres estemos tranquilos? Por si acaso, si es que tú me vas a decir, es que papá, no te preocupes. No, sí me preocupo por todas las evidencias que estamos viendo a través de lo que viene sucediendo en la sociedad. Hay evidencias, no te estoy contando un cuento, te estoy contando las evidencias. ¿Listo? Bien, una herramienta poderosa. ¿Quieres saber un poco más? Bueno, pues creo yo de que coaching para padres es súper vital, sobre todo en esta etapa. Si es que deseas saber un poquito más de ello, escríbeme. Por ahí podemos hablar un poco más de este entrenamiento. ¿Para quién? Por si acaso, no para tus hijos adolescentes, es para ti. Bien, sigamos, que está interesante. A ver, sí, una quinta sería mantener la emoción baja, o de repente equilibrada, o de repente una emoción de alguna manera neutra. Seguramente tú como papá o como mamá te encanta subir la voz. Y pregúntate por un instante, ¿de quién aprendiste? Ah, es que mi papá me gritaba y eso era suficiente para mí. Bueno, pues ahora te funciona eso, no lo creo. Ellos probablemente muchas veces gritan más fuerte que tú. Por si acaso, ten presente eso. Si tú atacas, ellos se cierran. Y seguramente, con el pasar del tiempo, ese ataque les resbala. Porque ya son tan fuertes como tú, o de repente a veces más fuertes que tú. Tanto emocional como físicamente. Bueno, relativa diría yo. Si tú pierdes el control, te alocas, te jalas los pelos, te tiras un cabezazo a la pared, o de repente avientas cosas, recuérdate, ellos empiezan a mirarte de una manera que no te van a respetar. Es más, están aprendiendo que eso es una forma de reaccionar ante una conversación. Y muy pronto seguramente ellos también estarán lanzando cosas, golpeando cosas, reaccionando de la manera como tú estás reaccionando, muy a pesar de que ellos tampoco quieren ser como tú. Entonces aquí te traigo una regla de oro. Por si acaso, el que controla su emoción controla la conversación. Y bueno, pues aquí te repito algo. ¿Quién es el adulto? ¿Tu hijo adolescente o tú como papá? ¿O tú como mamá? ¿Quién tiene que controlar, más que controlar, gestionar sus emociones? ¿Quién? Ah, tú pues, tú. Si tu hijo se jala los pelos, tu hija se golpea, bueno, ella tendrá que aprender de lo que ve en ti. Por lo tanto, si hay cosas que no sabes gestionar, mamá, papá, y te descontrolas ante las frustraciones que tienes, bueno, es necesario que hagas terapia, es necesario que te entrenes, es necesario que sanes tus heridas, porque esas heridas no le corresponde a tu hijo adolescente, te corresponde a ti. ¿Sí? Entonces, ten presente esta regla de oro. El que controla su emoción, controla la conversación. Y desde mi postura, más que controlar, estoy apuntando a gestionar una conversación en bienestar mutuo. Muy bien. Miren qué interesante todo este camino. Y hemos hablado de 5 tips y ahora nos vamos al sexto.
Las consecuencias no son castigos. Las consecuencias son, más que castigos, son ponerte a asumir la responsabilidad de aquello que no resulta como tú quieres. Y hacerte responsable es asumir consecuencias. ¿De acuerdo? Entonces te explico un poco más. Si de pronto eres de la época de los padres que el castigo te alineaba, probablemente sí funcionó. Pero no sé si dejó huellas tan duras que de repente hasta hoy no lo sanas. Pero ¿crees tú de que eso te alineó? Probablemente sí. Pero eso no funciona, por lo menos hoy, bajo una mirada consciente para con nuestros hijos. No creo que quieras castigar como a ti te castigaron. No lo creo. No creo que sea un pensamiento saludable. Las consecuencias, sin embargo, empiezan a educar. Unas consecuencias que nace de la negociación. Unas consecuencias que nace de que tú también le enseñes a ser responsable a tu hijo por el incumplimiento de un acuerdo. El castigo, te quedas sin celular porque me fallaste. Mira, escucha, te quedas sin celular, le quitas algo porque crees tú que estás castigando y lo otro que es más destructivo porque me fallaste. ¿Tú sabes lo que significa que a tu hija, a tu hijo le digas me fallaste? ¿No será que de repente él se está fallando en las acciones que viene haciendo? Ojo ahí. Entonces, te quedas sin celular. ¡Wow! Bueno, imagínate que tiene su laptop, tiene su tablet. No sé si será un gran castigo. Imagínate que sí, le arranchas el celular. Muchas veces él no quiere, pero le arranchas a la fuerza, con agresiones de repente. Sin embargo, una consecuencia a través de un acuerdo mutuo, porque tú no cumpliste lo que acordamos, entonces te voy a decir, cuando no cumples el acuerdo, se ajusta el privilegio. Entonces, ¿qué ajusto? ¿Qué acordamos? Ya, si fallabas en tus acciones tras un acuerdo, ahora lo que tú también dijiste y de acuerdo mutuo es de que no ibas a tener acceso al celular. ¿Cuánto tiempo? 3 días. Perfecto. Listo. Es un acuerdo mutuo. Sé responsable con lo que dijiste y esas son las consecuencias. ¿Me das el celular? Listo. Y te sostienes en ello. Entonces, las consecuencias enseñan tanto a ti como padre a poner límites, ser consistente en tus acuerdos y sobre todo a tu hijo adolescente le estás enseñando a tener palabra, a ser responsable y saber que todas sus acciones que escapan a los acuerdos traen consecuencias y él tendrá que asumir responsabilidades. Es como que de pronto si él roba, bueno pues las consecuencias son que tendrá que tener una sanción legal. No hay otra. Y esos son los extremos muchas veces, pero esas son las consecuencias. Está pasando a ser adulto, quiere ser adulto. Por lo tanto, al ser adulto tendrá que asumir las responsabilidades y tienes que prepararlo para esos extremos. Porque tú no vas a asumir las responsabilidades de sus actos cuando es adulto. Ojo, pestaña y ceja. Entonces, mis queridos amigos, el castigo seguramente viene con un gran regalo que no funciona en la vida de los seres humanos. ¿Cuál es? El miedo. Si tú actúas desde el miedo es porque seguramente te enseñaron con dolor, con castigo. Y el castigo es un autoritarismo no saludable. Si alguna vez a ti te maltrataron y ahora quieres hacer lo mismo, ojo ahí, empieza a sanar tu relación con aquellos que te maltrataron. Bueno, pues después de haber viajado en estos tips de cómo poner límites, de pronto ya entramos a una cuarta sección de este video que espero esté sumando a tu vida. Y como te vuelvo a repetir, dentro de lo que vengo haciendo es actividades de autocrecimiento, crecimiento personal. Y como lo has visto en los videos, muchos libros ya he escrito, ya son 8 libros. Y bueno, quieres seguir educándote, autoeducándote, saber cómo piensas, qué crees. Bueno, atrévete a leer un libro. O te pregunto, ¿cuántos libros vas leyendo al año? Bueno, te invito a leer cualquiera de mis libros. Escríbeme si quieres que te envíe uno de ellos, porque creo yo de que el crecimiento personal es nuestra responsabilidad para afrontar estas etapas difíciles para nosotros y etapas naturales para nuestros hijos. Entonces, ¿quieres que ya no sea una etapa difícil para ti? Bueno, sé más consciente y afronta con hidalguía, con valentía, con entusiasmo, con amor, con cariño, esta maravillosa etapa de crecimiento y evolución para tu hija, tu hijo adolescente. Bueno, vayamos por la cuarta parte.
Hablemos un poco de la diferencia entre controlar y acompañar. Ya hemos visto que el límite no es controlar y ahora vayamos del otro lado, controlar y acompañar. Diferenciemos en primera instancia. Esta es la parte donde de repente muchas veces como padres nos sentimos confrontados y de repente no queremos escuchar eso, porque queremos seguir controlando nuevamente sin desear acompañar. Por si acaso, controlar desde una mirada del coaching es estar revisando el celular, estar revisando qué dice, qué no dice, cuánto habla, cuánto no habla, cuánto tiempo, y de pronto no te atreves a conversar. Obviamente, si en casa, en un almuerzo, todos están con el celular, bueno, pues mira las consecuencias que puedes ir teniendo en tu vida. Siguiente, presionar para que piense como tú. ¡Wow! ¡Qué locura! O sea, ¿quieres que tu hija, tu hijo piense como tú? O sea, si es que tú tendrías una vida maravillosa, bueno, pues probablemente te acepto que tu hijo, tu hija sea un clon de lo que tú eres tras tu éxito, tras haber logrado todo lo que tú deseas, tras sentirte maravilloso, tras tener grandes relaciones. Bueno, te felicito. Pero si piensa como tú, si vive como tú, si siente como tú, simplemente estarás creando un clon. Y ya no es tu hijo, ya no es su vida, es tu vida. Decir además, porque yo lo digo, porque así son las cosas, porque soy tu papá, porque soy tu mamá. ¡Wow! Bueno, pues, porque tú lo dices, no es suficiente sustento para que él o ella entienda hacia dónde quieres llevar esto que tú quieres hacer por él o por ella. Porque tu hija también quiere hacer, porque ella lo dice, porque tu hijo lo dice también. Entonces, esa postura autoritaria para nada va a querer lograr eso que tanto él busca o ella busca. Luego, imponer reglas sin escuchar. Bueno, las reglas son negociables. Las reglas, algunas no, algunas sí, seguramente. Pero las reglas se tienen que imponer de una manera sólida. Y de pronto entonces al trabajar eso ya no es imponer, se trata de reglamentar para que exista una convivencia saludable. Decidir por él o por ella, no lo sé. Ahí de pronto sería necesario que de repente tú le preguntes qué quiere, qué desea. No puedes estar decidiendo por él o por ella. Invadir su intimidad, su privacidad. Más que de repente ir preguntándole cómo estás, cómo te sientes, qué te sucede. O de repente invalidar o anular su criterio. Un criterio que de repente a ti te da risa, pero no, en su mundo no. Es un criterio válido. Y qué mejor si tú le prestas atención, si tú escuchas desde el corazón qué piensa, qué siente, aunque a ti te parezca ridículo. Entonces controlar seguramente se convierte en un miedo disfrazado de cuidado. Es que yo quiero cuidarte. Es que me importas. Préstale atención a eso. No voy a hacer que estés vistiéndote cuidador o cuidadora, o de protector o protectora, cuando de repente simplemente son tus miedos que te están atrapando. Sin embargo, acompañar es algo diferente. Acompañar sí, es más que normas, crear acuerdos, es estar disponible para él o para ella. Por lo tanto, tus N responsabilidades o tus N excusas ahora tienes que dividirlas. Preguntar antes de asumir y preguntar y hacer preguntas constructivas, no destructivas. Conectarte con ese ser humano que está intentando construir su nueva vida antes de corregir algo que para ti no está bien. Dar información, comunicar, educar, entrenar. Obviamente detrás de ello no puede estar las amenazas. Respetar sus espacios que para él o para ella está aprendiendo a poner límites a través de esos espacios. Validar o fortalecer sus criterios, sí, sus criterios, sus interpretaciones, sus pensamientos, sus creencias. Para nada invalidar ello. Entonces, te habrás dado cuenta que acompañar es amar con límites, con estructura, con formas sólidas. Una forma de amar es que tú te eduques, por ejemplo. Entonces, una frase que puede cambiar esa relación que vas teniendo con tu hijo es la siguiente. No estoy aquí para controlarte, para nada, no es mi objetivo. Estoy aquí para apoyarte a que tú te
gestiones, para que tú sepas quién eres, para que tú te des cuenta que estás creciendo, para que tú tengas herramientas, para que tú tengas recursos. Estoy aquí para que vayas fortaleciendo todo ello y te prepares para esa etapa que tú quieres. Y eso te lo digo desde una forma de conversación, desde la PNL, la psicología. Y bueno, te reitero, la PNL, la psicología y la neurociencia en acción dicen claramente, el padre deja de ser enemigo cuando entiendes de que tu comportamiento viene a través de una transformación en ti, una evolución en ti. El adolescente deja de defenderse si es que tú actúas de una manera responsable y ambos empiezan a trabajar juntos en esta nueva etapa. Y bien, ya estamos entrando a la última etapa de este video. Y bueno, quiero hacerte recordar también que tengo un juego de crecimiento personal llamado Los 7 Genios. Es un juego de mesa que va a apoyar a aprender a comunicarse tu adolescente contigo y tú como padre con ellos, con tus hijos en general. Es un juego en familia que te va a permitir además saber cómo piensa tu hijo, saber cómo cree, cómo siente, cómo está viviendo su vida a través de ciertas preguntas. Y bueno, estás cordialmente invitado a que puedas adquirir este juego y a través de ese juego tú puedas descubrir nuevas cosas en tu relación con tus hijos. Así que estás cordialmente invitado a tener ese juego en tus manos y crear un espacio familiar de una construcción en la comunicación diferente. ¿Sí? Muy bien, entonces ya para despedirnos, a ti papá, a ti mamá, quiero hacerte recordar que tu hijo adolescente no necesita que seas perfecto. No necesita un papá o una mamá perfecta. Es más, no creo que tú también quieras tener un hijo o una hija perfecta. Necesita más bien que seas un padre estable, un padre por lo menos que mantiene cierta armonía en su vida. No necesita que se lo des todo, absolutamente todo. Tampoco necesita que los guíes, sino más bien que los entrenes. No necesita que seas su policía, su guardaespaldas. Necesita más bien que seas un modelo de autocontrol, un ser humano que le brinde herramientas para que él o ella se dé cuenta de cómo está actuando. La libertad que ellos están buscando a veces son confundidas porque cuando no tienen límites se pierde y vamos perdiendo un adolescente en este camino. Y no creo que tú quieras perder a tu hijo. No creo que tú creas o quieras que tu hijo sea una más de la estadística de los hijos adolescentes perdidos en un mundo oscuro. No lo creo. Los límites sin libertad los destruye por otro lado. Y por lo tanto, es importante que tú establezcas a poner libertad con límites para que ellos aprendan a vivir en responsabilidad. Recuérdate, papá, tu nivel de autoconciencia tiene que elevarse. El equilibrio está en entender esto que te voy a decir. Tu hijo está aprendiendo a caminar hacia su vida, hacia la vida que ellos quieren. Aunque tú me digas, pero mi hijo no quiere. Bueno, está intentando descubrirlo. Tú eres esa baranda del puente o de repente esas tablas que están en el piso, pero no deben ser esos barrotes de su cárcel. No, tú probablemente podrías estar teniendo el privilegio de ser ese entrenador para que ellos afronten una vida diferente. Cuando pones límites con amor, firmeza y diálogo, la adolescencia deja de ser una guerra. No busques una guerra. No seas ese contrincante para tu hijo o tu hija adolescente. Sé más bien ese pacificador que acaricia el corazón de tu hijo y le enseña a ser responsable. Le enseña a ver a sus padres como esos entrenadores para que salga a conquistar su mundo. Un mundo que todavía no sabe qué quiere. Un mundo que todavía no conoce, pero sí necesita recursos para afrontarlos. Entonces, tú decides ser el infierno para tu hijo adolescente o ser el entrenador que lo acompaña en esta hermosa travesía de autoconquista para lo que quiere su futuro. Entonces voy a cerrar con una pregunta que seguramente nuevamente te va a incomodar, pero seguramente si es que tú lo eliges y recibes con apertura, te va a permitir transformarte. ¿Quieres un hijo obediente? ¿Quieres eso? ¿Quieres un hijo que te obedezca y sea un títere en tu vida? ¿O un hijo capaz de tomar sus propias decisiones cuando tú no estés? Decisiones que pueden ser buenas, malas, pésimas, horribles, pero sus propias decisiones. Unas decisiones
que él o ella sabe que tiene que asumirlo con responsabilidad, cualquier consecuencia que trae en su vida. Tú decides, recuérdate, tú decides. Porque sabes muy bien que la adolescencia no es el problema, para nada es el problema. Es el entrenamiento para la vida y tú eres el protagonista también en la vida de ellos, como entrenador principal. Bueno, pues hemos acabado este tercer video, así que estate atento para seguir recibiendo estos videos de crecimiento personal en esta etapa interesante de la adolescencia. Regístrate en mi canal, sé parte de estos videos, comenta lo que opinas y nada, pues si tienes un hijo adolescente, ve corriendo, abrázalo sin mayor palabra y a ver, es momento de reconectarte con ellos. Tú decides.